La carta de Santiago, el capítulo 2. Santiago, capítulo 2, dice así su palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Santiago, capítulo 2. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con un vestido grajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí bien, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces por malos pensamientos? Hermanos míos amados, hoy no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así hacer como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará por aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Nos pone un ejemplo la palabra del Señor, que si alguien pues entra, que está pues que rico, y se le atiende de la mejor manera, pero entra un pobre y pues él se le dice que se siente hasta atrás. Un ejemplo de cómo se puede hacer excepción de personas. Y el Señor nos invita a través de su palabra que pues no hagamos excepción de personas. Nos dice el versículo 5: hermanos míos, amados, oíd, dice: ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Nos invita a su palabra a no hacer excepción de personas. Dice el 4, es ahí donde vamos a meditar el versículo 4: ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos? Hacer distinciones, hacer excepción de personas. Porque alguien es rico, tratarlo de la mejor manera; porque alguien es pobre, hacerlo, tenerlo un poco. Dice, eso es hacer distinciones entre nosotros mismos. Y dice ahí: y venís a ser jueces con malos pensamientos. ¿Por qué? Porque estamos juzgando mal, estamos haciendo mal, juzgando mal al hacer excepción de personas. Porque estamos tratando bien a alguien por su condición en lo material, por sus riquezas, y estamos tratando mal a alguien por su condición, por su pobreza. Dice ahí: no hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Dice que somos jueces con malos pensamientos, estamos juzgando mal. El versículo 8 dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Dice el 12: así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad.
porque juicios y misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Principalmente nos está hablando de un juicio que pues nos pone un ejemplo, un juicio que se hace excepción de personas, que hacemos distinción de personas. Es un juicio. Juzgamos a la persona conforme a sus riquezas. Si es rico, pues lo tratamos bien. Si es pobre, pues ya no lo tratamos de la misma manera. Es un juicio. Es ser juez con malos pensamientos. La palabra del Señor dice, porque juicio sin misericordia, si nosotros hacemos un juicio sin tener misericordia, dice, se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Vamos a ir al primer libro de Samuel. Juzgar mal o ser un juez de malos pensamientos. Ese es el tema del día de hoy. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 9. Aquí veremos un ejemplo de Elí, como fue un juez, juzgó con malos pensamientos. Versículo 9 dice: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo del Señor, ella con amargura de alma oró al Señor y lloró constantemente. E hizo voto diciendo: Señor de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de tu vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante del Señor, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo a Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ya le dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Vemos un claro ejemplo de cómo Elí fue un juez con malos pensamientos. Qué importante es que cuando vemos una situación, veamos una situación similar, nosotros podamos investigar, indagar y estar seguros de lo que vamos a juzgar, para no caer en juzgar anticipadamente y ser un juez con malos pensamientos. Es un ejemplo que vemos que Ana era una mujer atribulada, una mujer que estaba en aflicción, que dice su palabra que con la amargura de alma estaba orando al Señor y llorando abundantemente y haciendo un voto al Señor. Oraba en su mente, solamente se movía sus labios, le clamaba al Señor, le pedía al Señor que escuchara su oración, que se dignara en mirar la aflicción de su sierva. Mientras ella oraba largamente, Elí dice que estaba observando la boca de ella y juzgó anticipadamente. No investigó, no indagó, no le preguntó qué te sucede, sino directamente fue y le dijo: mujer,
¿hasta cuándo estarás ebrio? Digiere tu vino. Bien le pudo preguntar qué es lo que te sucede, qué es lo que te pasa. Bien pudo investigar, pero no lo hizo. Fue directamente y le dijo, mujer, le dijo, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu y no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Nosotros podemos pasar por situaciones similares o semejantes si no investigamos, si no indagamos antes de juzgar, antes de hablar. Podemos equivocarnos, podemos cometer ese error que cometió Elí de juzgar con malos pensamientos. Vamos a ir aquí mismo, pero en el capítulo 17. El 17, versículo 26. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 26. Versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitarle el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo respondió las mismas palabras, diciendo, así se hará el hombre que le venciere. Y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Vemos otro ejemplo, como su hermano mayor, Eliab, lo juzgó con malos pensamientos. Si leemos todo el capítulo, pues nos damos cuenta que su padre lo envió a llevarle comida a sus hermanos que estaban en la guerra. Ese era el propósito por el cual estaba ahí David, porque su padre lo había enviado. Mas viéndolo ahí, Eliab, su hermano, le dijo que pues estaba ahí en ese lugar solamente para ver. Dice el 28, la segunda parte, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Como para, la acusó, estar ahí como para entretenerse viendo la batalla. Pero si leemos todo el capítulo 17, nos damos cuenta que su padre Isaí lo envió a llevarle comida a sus hermanos. Pero Eliab, en su juicio anticipado, no le preguntó ¿qué haces aquí? O ¿a qué has venido? No investigó, no indagó qué hacía ahí su hermano menor. Simplemente juzgó. Fue un juez con malos pensamientos. Le dijo, dice que se encendió en ira contra David y le dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia en tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Su hermano mayor pues estaba hablando por hablar, porque no conocía, no sabía la situación. Sabía que su padre lo había enviado a llevarles de comer a sus propios hermanos, que estaban en la guerra, en la batalla. Vamos a ir al segundo libro de Samuel. Conocemos la historia de David y Betsabé.
Dice el capítulo 12. Del segundo libro de Samuel. Gloria al nombre del Señor Jesús. 12, vamos a leer desde el versículo 1. Conocemos esta historia de David y Betsabé, como David dice la Escritura en el capítulo 11 que era el tiempo de que los reyes fueran a la guerra. Ese era el tiempo de que los reyes estuvieran en la guerra. Pero David no fue a la guerra, se quedó en su palacio, se levantó tarde, caminaba por su palacio y fue ahí que pues cayó en el pecado. Entonces el capítulo 12 dice, versículo 1, el Señor envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive el Señor, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho el Señor, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor haciendo lo malo delante de tus ojos y abrías el teo y heriste la espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón? Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho el Señor, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con sus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, te quejo contra el Señor. Y Natán dijo a David, también el Señor ha remitido tu pecado. Vemos otro ejemplo de cómo es ser un juez con malos pensamientos o juzgar anticipadamente, apresurarnos para hacernos sin investigar, sin indagar, sin conocer toda la historia completa, sin estar seguro de lo que nosotros vamos a juzgar. Natán viene a David y le cuenta una historia de un hombre rico que tenía numerosas ovejas y vacas, pero también un hombre pobre que solamente tenía una corderita que la había comprado, que había crecido juntamente con él, con sus hijos, comían, bebían en su mismo vaso, dormían en su seno. Y un hombre vino de camino y el rico, en lugar de tomar de sus muchas ovejas, toma de la única oveja del pobre. Cuando escucha esa historia, David se enciende en ira, el furor de David en gran manera, y dijo en el versículo 5, vive el Señor que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. David no se dio cuenta que se había juzgado él mismo.
y lo había hecho duramente. Tú eres aquel hombre. Así ha dicho el Señor. Y es ahí la sentencia, el castigo, como vino la muerte a sus hijos, su hijo Amnón, su hija Tamar, todo lo que le sucedió a su hijo Absalón, cómo la muerte llegó a su familia, porque David tuvo en poco la palabra del Señor. Y a pesar de todo, a pesar del castigo, el Señor tuvo de misericordia, porque se humilló, y por eso dice el versículo 13, entonces David a Natán le dijo a Natán, pequé contra el Señor, y Natán dijo a David, también el Señor ha remitido tu pecado, no morirás. Ciertamente el Señor perdonó su pecado, pero las consecuencias vinieron sobre sus hijos. Su hijo Amnón abusa de su hermana Tamar, Absalón mata a su hermano Amnón, y muchas tragedias vienen a sus hijos de David. El castigo, las consecuencias de haber tenido en poco la palabra del Señor. Pero vemos un claro ejemplo de cómo David fue un juez con malos pensamientos, cómo se apresuró, no sabiendo que él era ese hombre. Vamos a ir al libro de Job, capítulo 29. Vamos a leer primero, antes de eso, vamos a leer el capítulo 22. Y si leemos los primeros capítulos de Job, nos damos cuenta que cuando Job lo perdió todo, cuando perdió sus riquezas, sus hijos, su salud, vinieron sus amigos a consolarlo, a compadecerse de él, pero lejos de compadecerse de él, lejos de consolarlo, lo acusaron. Le dijeron que por su maldad, que por su pecado, le habían venido todas esas calamidades. Dijeron, tú Job, estás en esa condición por tu pecado. No conociendo, no investigando, no indagando, que el Señor había dicho que no había otro como su siervo Job, que era justo, que era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sus amigos, a la ligera, lo acusaron de maldad, de malicia, le dijeron, por tu pecado estás en esa condición. Dice Job, capítulo 22, desde el versículo 1, dice, su amigo Elifaz acusa a Job. Dice el 1, respondió Elifaz temanita y dijo, ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento en el presente y que tú seas justificado o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? ¿Acaso te castiga o viene el juicio contigo acaso de tu piedad? Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin, porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa, despojaste de sus ropas a los desnudos, no diste de beber agua al cansado y detuviste el pan al hambriento. Pero el hombre pudiente tuvo la tierra y habitó en ella el distinguido. A las viudas enviaste vacías y a los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Por tanto, hay lazos alrededor de ti y te turba espanto repentino o tinieblas para que no veas y abundancia de agua te cubra. Al ver a Job en esa condición, sin sus riquezas, sin sus hijos, sin su salud, se les hizo fácil a sus tres amigos acusarlo, decirle que por su pecado, por su malicia, estaba en esa condición. Nosotros pues también podemos
llegar a juzgar si vemos a alguien que está enfermo, alguien que está padeciendo, podemos pensar que quizás, o podemos juzgar que quizás es un castigo de parte de Dios, pero la realidad es que las enfermedades a nuestra vida llegan por diferentes razones. Una puede ser como Job, por una prueba. Dos, porque pues nuestro cuerpo se enferma y pues es natural que las enfermedades lleguen a nuestra vida. Y tres, pues puede ser que el Señor nos esté hablando en nuestra vida por una enfermedad como un azote o como un castigo para que nosotros reflexionemos y nos corrijamos. Pero para poder juzgar esa enfermedad de alguien, pues debemos estar seguros, debemos indagar, debemos investigar para no caer como los hijos de Job, que fueron jueces de malos pensamientos. Le dijeron a Job: por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin, porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa, despojaste de sus ropas a los desnudos, no diste de beber agua cansado, detuviste al cama al hambriento. Pero el hombre pudiente tuvo la tierra y habitó en ella distinguido. A las viudas enviaste vacías, en los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Por tanto, dice, hay lazo alrededor de ti y te turba espanto repentino. Ese fue el juicio de los amigos de Job, un juicio con malos pensamientos. Vamos a ver el capítulo 22. Gloria a Dios, aleluya. Es el capítulo 29. Capítulo 29. Vamos a leer desde el versículo 8. Capítulo 29, versículo 7. Dijo: cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio. Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y el corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría, como manto de diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo, a los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Job estaba hablando, estaba dando testimonio de cómo era su vida. Vemos entonces la diferencia del testimonio de juicio que hicieron sus amigos a la realidad que era la vida de Job. Vemos la grande diferencia, cómo Job era un hombre justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que ese testimonio no lo dio un hombre, lo dio el Señor. El Señor dijo que Job era justo. Vamos a leerlo en el capítulo 1. Job capítulo 1, versículo 1. Y hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era ese hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y sus amigos lo acusaban de que su malicia era grande, de que no hacía justicia a la viuda y al huérfano. Pero vemos el testimonio del Señor,
que el Señor habla y dice de su siervo que era perfecto, que era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y también nos dice en el versículo 6, dice, capítulo 1, versículo 6, un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo el Señor a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás al Señor, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? El Señor daba testimonio de su siervo Job, que no había otro como él en toda la tierra, que era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dice también el capítulo 2, el versículo 3. Y el Señor dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Nos damos cuenta como que lo que le sucedía a Job no había una causa, no había un pecado, no era un castigo, no había una causa, era una prueba solamente para probar a ver si Job retenía su integridad. Dice ahí al final, aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. No había una causa, solamente era para probar su integridad. Entonces nos damos cuenta que pues estaban muy equivocados los amigos de Job al juzgarlo, que era por su malicia, por su pecado, estaban en esa condición. Y en el capítulo donde leímos, el capítulo 29, nos dice ahí, Job da testimonio cómo era su vida. Dice el 11, los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio. Porque yo libraba a un pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría como manto, y diadema era mi rectitud. Yo era ojos a ciego y pies a cojo, a los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Es ahí donde pues nosotros podemos aprender para no caer en este error de ser jueces con malos pensamientos como lo fueron sus amigos, de la causa que no entendían, de la causa que no estemos seguros, que no tengamos la seguridad. Hay que informarnos con diligencia antes de juzgar, para no ser jueces con malos pensamientos. Vamos a ir a Mateo capítulo 22. Versículo 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie,
porque no mira la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda de tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y inscripción? Y le dijeron: de César. Y él les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Dice que en esta escritura nos dice que los fariseos consultaron, se reunieron para ver cómo sorprenderle, en alguna palabra, cómo acusarlo. Y entonces dice que fueron ellos con los herodianos y le hicieron esta pregunta, pero una pregunta se le hicieron con malicia para poder acusarlo. Le dijeron: dinos pues, ¿qué te parece? ¿Necesito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, su pregunta no fue con sinceridad, no fue para aprender, su pregunta fue con malicia para poder acusarlo. Vamos a ir a primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Capítulo 5, versículo 6. Amén. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de lavadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Dice ahí que no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Luego se nos invita a limpiarnos de la vieja levadura. Cierta ocasión el Señor le dijo a sus discípulos que tuvieran cuidado de la levadura de los fariseos. Y el Señor se refería pues a sus doctrinas, a su malicia que ellos tenían. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seas nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Vemos los fariseos, sus preguntas que le hacían al Señor, no eran para aprender, no eran con sinceridad, eran con malicia para poder acusarle. Y dice el 8: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Podemos nosotros con malicia juzgar anticipadamente. Podemos aún nosotros con malicia preguntar, pero el Señor nos dice, nos invita a través de su palabra, que debemos de limpiarnos de esa malicia. Y en vez de que haya malicia en nosotros, que haya sinceridad y de verdad. Si preguntamos algo que sea para aprender, que lo hagamos con sinceridad. Aún si juzgamos algo, pues tenemos que informarnos, tenemos que hacerlo con diligencia, porque no podemos confundir
el discernimiento espiritual, discernir algo con la malicia. Vamos a ir al capítulo 14. Versículo 20. Amén. Hermanos, dice, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. No seamos niños en el modo de pensar, sino maduros. Pero en la malicia dice, ser niños. Es ahí donde está la sinceridad, la verdad. En cuanto a la malicia, ser niños. Sin ninguna mala intención, como lo hacían los fariseos. Como niños, pero maduros en el modo de pensar. Vamos a ir Colosenses capítulo 3. Tres 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dice el 7, el 8, perdón, dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia. La malicia es necesario dejarlo, y en lugar de la malicia es la sinceridad y la verdad. Que todo lo que hagamos, lo hagamos con sinceridad y con verdad, sin ninguna mala intención, como lo hacían los fariseos. Vamos a ir a Efesios 4. Amén. 4:31. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Quitar de nosotros todas estas cosas de las cuales está la malicia. Y en vez de la malicia dice que debemos de ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, con sinceridad y con verdad. Vamos a ir Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 19. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar,
la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Versículo 19 nos dice que debemos de ser prontos para oír. Debemos de ser prontos para oír y tardos para hablar, tardos para airarnos. Y de esa manera no seremos jueces de malos pensamientos. Si primero oímos, si primero investigamos, si primero nos informamos con diligencia, antes de airarnos, antes de enojarnos, antes de juzgar, pues no seremos jueces de malos pensamientos y no tendremos malicia en nosotros. Dice el 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Cómo vamos a juzgar algo justamente si estamos airados? Si nos vamos a airar como lo hizo el hermano mayor de David, que se airó sin conocer por qué estaba David ahí. O como el mismo David se airó sin saber que él era el que había hecho ese pecado. No hay justicia en la ira del hombre. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Desechar, quitar de nosotros toda abundancia de malicia. Vamos a terminar en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 1. Dice en su palabra, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Desechando, dice, pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos en una ocasión que tuvieran cuidado de la levadura del fariseo. ¿Por qué? Porque ellos estaban llenos de malicia. Sus preguntas eran con malicia, eran con una mala intención. Ellos se la pasaban calumniando al Señor. Es ahí las detracciones. Y era su levadura de ellos, la hipocresía, la malicia, su doctrina que ellos llevaban. Y el Señor nos invita a desechar toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y las calumnias o las detracciones. Cuando calumniamos a alguien, cuando levantamos falsos testimonios, nos invita su palabra a desecharlo, a quitarlo. Si no estamos seguros, si no nos vamos a informar con diligencia, si no estamos informados, si no estamos seguros, si no tenemos la certeza, pues no juzguemos, no hablemos. Primero, informarnos con diligencia. Dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Como niños recién nacidos. Ya vimos que se refiere como niños, pero en la malicia, pero maduros en nuestro modo de pensar. Pues ahí terminamos. Dios los bendiga y los guarde.